gozo. Oh, gracias por ese amén, qué bien. ¿Ya? El Evangelio trae gozo. Sí, a pesar del sufrimiento. Por eso Pablo decía, el texto que leí fue de 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Cierto que la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, porque trae gozo, trae alegría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué decía Pablo en este mismo capítulo? No me avergüenzo, decía, ¿no? En Romanos decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Ya? Entonces, el Evangelio debe traer gozo, debe traer alegría. ¿Me entiende? La gente tiene que conocer que este no es una actividad religiosa, sino que es una forma de vida, ¿cierto?, que Dios nos ha permitido tener. Y asumimos a través de obediencia de la palabra y vivimos con respecto a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es. Entonces quiero dejar bien recalcado esto. El Evangelio trae gozo. ¿Ya? Y entonces, ¿y por qué trae gozo? Porque trae bendición a nuestras vidas. Algo hace el Evangelio en nosotros. Algo ocurre por la palabra del Señor. Algo acontece por el poder de Jesucristo que ha dejado en nosotros, que se llama Espíritu Santo. ¿Me dice amén? Bien, entonces, en el verso 4 es claro, ¿no? Dice la Escritura que los que fueron esparcidos, ya hubo una situación muy complicada, la muerte de Esteban, trajo entonces, ¿cierto?, que las autoridades eclesiásticas religiosas del templo, el Sanedrín, se levantara entonces en forma despectiva, tratando de sacar a esta gente que le molestaba, que le causaba problemas, ¿ya? Y entonces vino, ¿cierto?, lo que se llama la diáspora o ser esparcido entonces a donde fuera. La gente tuvo que empezar a huir, ¿cierto?, por causa del nombre de Jesucristo. Eso fue y aconteció entonces debido a la muerte de Esteban, y ahí entonces comienza un hecho, ¿cierto?, muy, muy claro de que todos tienen que salir de la ciudad de Jerusalén. Todo esto por causa del Espíritu Santo de Dios. Todo por el Evangelio de Jesucristo. Todo por hablar en el nombre que había sido prohibido, el nombre de Jesús. ¿Ya? Todo tenía una causal clara. Pero dice la Escritura, leo el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban, ¿la va leyendo conmigo? Por todas partes, anunciando el Evangelio. ¿Qué anunciaban? El Evangelio. Producto de esto, hay claridad aquí, hay mucha claridad, ¿cierto?, de que la predicación, ¿cierto?, la gente que fue esparcida, que ¿cierto?, se fue llevada a otros lugares, empezó a publicar, ¿cierto?, el Evangelio. No le dio vergüenza, no le dio temor, empezaron a hablar de Jesucristo el Señor. Así que por lo tanto, esta situación que se dio contra Esteban fue una causal favorable al Evangelio. ¿Ya? Porque hay cosas que a veces nos desfavorecen, pero aquí vino el favor de Dios, la gracia del Señor, y entonces esta gente, en vez de ser teniendo miedo de quedarse en silencio, no, empezó a publicar el Evangelio. ¿Me dice amén? Entonces, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, toma un ejemplo de alguien, ¿cierto?, y lo hace entonces un referente para ver qué es lo que estaba ocurriendo con la predicación del Evangelio. ¿Ya? ¿Cierto? Como ya hemos visto, ¿ya?, en la persona de Esteban, siendo un diácono tomado, hasta ahí, hasta ese instante no había ningún otro que no hubiese predicado, que no hubiese sido los apóstoles. Y los que hacían milagros y señales eran los apóstoles. Pero ahora entra en escena este grupo de hombres de Dios, lleno del Espíritu Santo, escogido por la asamblea, por la gente, porque vieron el testimonio de ellos, ya vieron que estaban llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Cosa que era muy marcada frente a los acontecimientos que se estaban dando. Entonces Lucas nos toma como ejemplo y nos pone a Felipe. Analicemos a Felipe, veamos a Felipe, más o menos lo que quería decir Lucas. Veamos qué ocurre, porque ya lo dijo en el verso 4, fueron todos esparcidos, cada uno se fue a una ciudad o a otra, pero los que estaban allí, los que quedaron allí, también tenían algo que decir, pero estos que estaban por otros lugares empezaron a predicar. Entonces tomó a alguien que parece que se fue bien lejos, ¿no? ¿Cierto? Porque tenía que cumplirse la palabra de Hechos 1:8, ¿cierto? Que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿ok? Esa palabra tiene que ser, porque es una palabra dada por Jesús, de una forma profética, determinando entonces cómo iba a estar el evangelio. Y entonces, vuelvo a decir, Lucas toma a Felipe y entonces dice, verso 5, ¿está conmigo? Vamos a leer hasta el 8 de inmediato y luego vamos a explicar todo eso. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. ¿Por qué tenía que ir a Samaria? Porque Jesús había dicho. ¿Me dice amén? Porque Jesús había dicho que tenían que pasar por Samaria. ¿Ya? Les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Ya? Y la gente, unánime, ¿cierto? Unidad, se juntaron, escuchaban atentamente las cosas que decía ¿qué? Felipe. ¿Y por qué escuchaban atentamente a Felipe? Porque predicaba ¿de quién? De Cristo. ¿Qué necesita oír la gente? De Cristo. No necesita saber quién soy yo. Necesita saber de Cristo. No necesita saber que me sacó de, cierto, de que era un borracho, que era un... No, necesita saber de Cristo. Cuando usted hable de su testimonio, diga 1 minuto de su testimonio y el resto de la media hora de Cristo. Gracias por su amén. Entonces, ¿cierto? Atentamente entonces las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué? ¿Quién hacía estas señales? ¿Quién hacía estas señales? Felipe. Pero no era Felipe, sino era el Espíritu Santo en Felipe. ¿Me dice amén? Estaban oyendo. Entonces todo esto era visible, estaba allí. La escena era pública. No era privada, pública. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces. Qué tremendo, qué griterío, hermano. Porque había mucha gente escuchando, ¿ya? Y la gente, los endemoniados o los demonios salían de la gente y dando grandes voces, ¿ya? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por causa de qué eran sanados? Porque estaba predicando a Cristo. Note por favor el verso 8. Y que de ahí sale el nombre de la el título de la predicación. Así que había gran... ¿En a dónde? En aquella ciudad. Ah, qué hermoso. Cuando llega el evangelio, trae gozo. Por eso el evangelio trae gozo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso a esta palabra maravillosa que tenemos, que trae gozo a nuestros corazones. Aleluya. Gracias, Jesús. Por eso... el que no ha confesado a Cristo debe confesar a Cristo. Debe tener el evangelio en toda su plenitud para que tenga ¿qué? Gozo. Para que haya gracia de Dios sobre su vida. ¿Me entienden? Bien, hermano. Felipe entonces, este diácono escogido de entre estos 7 también, ¿cierto? Es un ejemplo para que nosotros podamos ver. ¿Subió a dónde? A Samaria. A Samaria, ¿fue? ¿Cierto? Esto... no fue Felipe a Samaria porque era una ciudad más importante que todas las otras ciudades. No fue a Samaria porque simple y sencillamente él quería, ¿cierto?, hacer algo de diferente. No. Fue a Samaria por un orden de Dios. Ya. Fue a Samaria porque había que romper, ¿cierto?, la forma judía que había. ¿Ya? ¿Me entiende? Usted sabe que entre samaritanos y judíos no había relación. Si un judío tenía que pasar por Samaria, evitaba de una de otra forma no pasar por medio de esa ciudad, ni cerca de la ciudad. ¿Me entiende? Así era de determinante eso, ¿ya? Pero como había dicho Jesús, ¿cierto?, que esperaran el poder de lo alto para que sean testigos en todas estas ciudades, entonces allí fue guiado, llevado, conducido por el Espíritu Santo, ¿cierto?, de Dios, Felipe. ¿Ya? Entró entonces a esta ciudad. Allí estaba, ¿cierto? Y el Espíritu Santo quería hacer algo que quería evidenciar para el resto de los tiempos, ¿cierto? En que Dios no hace acepción de personas. En que la realidad Dios no importa la razón, no importa de la raza que somos, no importa la ideología que tengamos, no importa el color de piel que tengamos, no importa, ¿cierto?, nuestra casta social, socioeconómica, dónde vivimos. A Dios no le importa.
ya que hay un hecho claro para mirar algo ¿cierto? Con esa dirección, en que Dios no le importa que estos sean samaritanos. No importa que estas 10 tribus que se apartaron un tiempo, ya, ¿cierto? Que se fueron y se introdujeron medio en ese ambiente con otros pueblos paganos, donde al principio de la vida, ¿cierto? Que como judíos siguieron, alababan a Dios, pero poco a poco fueron insertando dioses. Y entonces, a pesar de que sabían que había un solo Dios verdadero, ellos aceptaron los dioses de aquellos pueblos en los cuales ellos empezaron a habitar o tuvieron relación. Se casaron, ¿cierto?, con personas que no tenían la misma fe, por decirlo de alguna manera, para entender. Entonces, este principio, ¿no?, ¿cierto?, fue claro. Los samaritanos tenían claro su posición. Su posición era que, ¿cierto?, que en el monte ya ellos tenían un lugar donde habían construido un templo y que después fue destruido por los judíos, ya, ¿cierto? Y entonces ellos miraban Gerizim como ese monte donde allí decían ellos que allí se alababa a Dios. ¿Se recuerdan la conversación con la mujer samaritana, no? ¿Sí? En el Evangelio de Juan, capítulo 4, ya, donde Jesús habla con la mujer samaritana. Ya, Samaria quedaba aproximadamente a 14, 17 kilómetros, una distancia no muy larga de Jerusalén, ¿cierto? O del pozo mismo donde estaba el pozo de Jacob, donde fue y aconteció todo esto. Bueno, pero la situación es que allí había todo un ejercicio en que Dios tenía que salvar la vida. Cristo vino a salvar al mundo. Cristo vino a salvar a todas las criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí nos da claridad la Escritura para hablarle a cualquier persona. La Escritura nos ayuda a entender esto, de que no podemos, ¿cierto?, dejar de decirle a la gente lo que nos ha sucedido, lo que hemos vivido, lo que está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No podemos, no importa quién sea, no importa, ¿cierto?, lo que esta persona pueda representar. No. ¿Me entiende? Necesita de Cristo. La gente necesita de Cristo, el Señor. ¿Ya? Y entonces aquí está. Y ellos entonces, ¿cierto?, con todo este conocimiento de adoración, de querer hacerlo en el monte, porque los sacrificios de los samaritanos lo entregaban en ese templo. Y entonces a Jesús le dijeron, pero ustedes los judíos dicen que tiene que ser en Jerusalén. Allí tienen que hacer el sacrificio. Y entonces Jesús, como tiene las cosas más claras que todos nosotros, le dijo, no, mujer, estás equivocada. Ya estoy parafraseando. ¿Cómo te le puede ocurrir? ¿Me entiendes? ¿Cómo puedes pensar de esa forma? No, yo te digo, no te digo, ni es en Jerusalén, ni es allá en Gerizim. No, es en un corazón. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cristo ya tenía solución para los samaritanos. ¿Me entiendes? Ya había solucionado el problema. Además, ¿cierto?, por causa de esta conversación tenemos el hecho puntual allí, en ese cierto capítulo de Juan, que realmente esta mujer fue impactada por las palabras de Jesús. ¿Ya? Cuando Felipe está yendo ahora, en esta instancia, y escucharon a Felipe, ¿qué pudo venir a ellos? ¿Qué pudo venir a ellos a su mente? Que un día escucharon de ese Cristo. Y de que una mujer, ¿cierto?, corriendo desesperada, desde donde fue a buscar agua, que era la costumbre y la necesidad de ir a buscar para llevar al lugar de su casa y hacer, ¿cierto?, las cosas que tienen que hacer en casa, ¿ya?, le dijo toda la verdad. ¿Ya? Y además Jesús le dijo, es que nosotros esperamos al Mesías. Ya, el pensamiento samaritano y el pensamiento judío tenían la misma posición. Esperaban al Mesías. Por eso para Jesús era importante que el Evangelio se explayara, se dijera, se anunciara en Samaria. Porque para Jesús estaba claro que ya él había hecho un intento, más que intento había hecho, ¿cierto?, una incursión, y allí había una mujer que le vino y le contó a la gente, y la gente vino después luego unánimemente, ¿cierto?, en forma masiva a escuchar y a ver a Jesús. Por lo tanto, no era la primera vez que escuchaban de Cristo, pero sí en ellos había una necesidad de oír de Cristo. De oír de Cristo. ¿Me entiendes? Ahora, lo que pasa en esta ocasión, aquí en el libro de los Hechos, que no pasó en el Evangelio de Juan,
¿cierto? Son justamente como, porque Jesús estaba allí en persona en el libro de Juan. Jesús estaba ahí. Y si tenía que hacer algún milagro, Él lo hacía porque tenía todo el poder. Pero ahora era distinto. No estaba Jesús. En carne y hueso no estaba. Pero el poder estaba. El poder estaba. Y entonces la palabra predicada, la palabra que se anunció, ¿cierto? Lo que ellos empezaron lo que empezó a manifestar Felipe. Por eso hice un énfasis a la lectura, ¿cierto? Que este Felipe predicaba ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y esto le era significativo porque usted sabe que la palabra Cristo no dice Jesús. ¿Cierto? Lucas pone de claro a Cristo. Como en otra expresión, ¿cierto? Lo hace Esteban, el Hijo del Hombre. Cuando está hablando de las cosas del Señor. Y entonces aquí Felipe lo toma y dice, el Cristo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué significa Cristo? O al revés, dígamelo al revés. El ungido, el Mesías, el esperado. Entonces, ¿qué les quiso decir entonces Felipe? Felipe, quiero hablarle de que ustedes están esperando. Quiero decirle a aquel que ustedes también han pensado que ahí viene un Mesías o que viene alguien, que viene el ungido. Y entonces, claro que sí, hubo un interés masivo de la gente. Pero para que a Felipe se le creyera lo que hablaba de Cristo, ¿ya? Y que ahora venía lo extraordinario, porque hermanos amados, ¿ya? Cuando vieron esto, la palabra empezó a hacer señales. Verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Yo no sé cómo lo hacía Felipe, ¿cierto? Porque la gente le oía, oyendo, dice, y viendo las señales. Hermanos amados, si usted lee el literal, no tenemos algún enfermo frente a Felipe. No tenemos algún endemoniado frente a Felipe. No tenemos qué es lo que dice Felipe para el enfermo, o para el endemoniado, o para el milagro, o para la señal. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Esto es muy maravilloso. Y eso es lo que tiene que ocurrir cuando está Cristo. Que la palabra por sí sola, y que el hombre en Cristo, ¿cierto? Y por el poder de la palabra suelta, la palabra es tan poderosa, hermano, que hace algún cambio dentro de la gente. Y que el cuerpo enfermo lo toca y lo sana. Y que el otro que está endemoniado echa fuera el demonio. Y que el otro que necesita una señal, recibe la señal. Entonces, como bien se dice, puede ser que el Señor hoy día te quiera hablar, te quiera decir. Eso es lo que está pasando. Wow. No sé si usted se alegra, yo me emociono de poder entender. Qué extraordinario. Fui a la casa de Dios, fui a escuchar a mi padre y mi padre me dijo lo que yo necesito. Eso es la necesidad de hoy, hermano. No es venir por venir. No es venir por venir, hermano. No es venir porque son lindas las canciones y cantemos. No. Es venir porque mi padre me va a hablar. Porque mi padre tiene algo que decirme. Mi padre me va a dar una señal. Mi padre va a hacer un milagro. Mi padre algo va a hacer. ¡Ay, Dios! ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos. Vuelvo a decirle, yo no sé cómo estaba Felipe predicando, pero algo empezó con la palabra. Algo empezó a hacer Cristo. Cristo empezó a hacer algo. Cristo empezó a tocar los corazones. ¿Ya? Hay algunos, cierto, que dicen que en pleno avivamiento, cuando viene, cierto, la gloria de Dios, la gloria, ¿cierto? Lo que en el Antiguo Testamento se llama el cabot, el peso de gloria, la manifestación máxima de la gloria de Dios. Mejor dicho, Dios mismo en un lugar. Los milagros ocurren solos. Nadie toca a nadie. Nadie toca a nadie. Nadie dice nada. Todo empieza a ocurrir, todo empieza a ocurrir, todo empieza a ocurrir. Ay, esta noche todo empieza a ocurrir, todo empieza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso es. Pero es el deseo, cómo vengo, cómo deseo, cómo anhelo que eso ocurra. ¿Me entiende? Por eso el evangelio trae gozo. Ya, los que venimos a la casa debemos venir con expectativa. Vuelvo a repetir, no por marcar una tarjeta, no porque soy simplemente, cierto, lo que dice la gente, un evangelio. No, usted no es un evangelio, usted es un hijo de Dios.
Yo quiero ver a mi Padre. Y usted cuando va a ver a su Padre sanguíneo, cierto, humano, usted conversa, usted lo abraza, usted le da un beso. Usted quiere estar con Él cuando dicen amén. Y quiere escuchar la sabiduría de ese Padre que tiene para decirle. O compartir algún tema en cuestión. Bueno, no puede ser así con nuestro Padre. Él siempre tiene un tema para nosotros. Él siempre tiene un tema para nosotros. Entonces, hermanos amados, las señales empezaron a ocurrir. Felipe fue, cierto, un portador del poder del Espíritu Santo. Y las cosas empezaron a acontecer de una forma maravillosa. Maravillosa. Ya. Ahora, ¿qué necesita un hombre de Dios? Un respaldo. ¿Qué necesita un hombre de Dios? Un respaldo. Y no un respaldo de gente, sino un respaldo espiritual. ¿Me entiende? Un respaldo espiritual. Todo hombre que se levante en el nombre del Señor a hablar, soy un hijo de Dios, necesita un respaldo. Claro. ¿Me entiende? Así como igual cuando uno dice, lo vimos cuando alguien profetiza, ¿cierto? Tiene que tener un respaldo de Dios. Si es profeta, la palabra se cumplirá. Si no, simplemente fue un buen deseo, un buen anhelo de la persona. ¿Me entiende? Eso es. La palabra de Dios se cumple. Y respalda a la gente. Y nos respalda. Y respalda, ¿cierto?, al que está. Al que está guiando. Esto. Y Felipe entonces necesitaba un respaldo. ¿Y cuál era el respaldo? El poder del Espíritu Santo sobre él, ¿cierto? Era tan extraordinario, ¿cierto? Y me gusta este verso 7. Yo quiero imaginarme. Imagínese, por favor. Abra su cabeza, ¿no? Abra la cabeza. Y entonces empieza a imaginarse. Estaba la gente, la multitud. La gente vino a escuchar qué hablaba este hombre de Cristo. Y empezaron los demonios. Ya había uno que estaba muy expectante ahí, escuchando. Y el de que está al lado. ¡Ah! Y grita el de que está al lado. Imagínense. Y el otro estaba con la mano arriba. Y de repente, ¡oh, que está lindo! Y estaba casi hacia adelante. Y él, ¡ah! Y grita el otro por allá. Y otro grito por allá. Y otro grito por allá. Y otro. Y de repente había uno que estaba medio cojo. Y de repente la pierna se le enderezó. ¿Usted cree que todo era normal así? Ya pase los enfermos, pase los otros. No, hermano. Esa es la estructura que tenemos de culto. No, a usted le parecería loco eso, ¿no? Si yo y no escupo, ¿qué le dice usted? Ah, qué. Pues dígale eso a Jesús, pues. Qué asqueroso, ¿cierto? Antigénico. Ojalá se haya puesto la vacuna del sarampión, si no me va a pegar el sarampión. ¿Qué es lo que me está mostrando la Escritura? Las estructuras, cuando estamos tan pegados a la estructura. ¿Cuántas veces yo le hago pasar acá adelante y no pongo las manos? Porque quiero que usted confíe no en la mano de uno, sino en la mano del Señor. Y que usted sienta el toque del Señor. Es verdad, también dice la Escritura que ponía la mano sobre los enfermos y esto es sanado. Y eso es cierto. Pero estamos tan acostumbrados a eso. Tan habituados a eso. Si hay algún enfermo aquí, tendrás fe suficiente para decirle al Señor, si tú estás aquí, dame una señal de sanidad. Que se ocurra el milagro, Señor, soy tu hijo, tu hija. Ay, te necesito. ¿Alguien diga amén o no? Claro que sí. Ahora, Señor, si no pasa nada, ¿cuál es mi análisis espiritual? Manténgase por el sedazo. No he estado bien, Señor, y a lo mejor me estás mandando esto porque tú quieres hablar conmigo. Y también lo quiero tener. Y si tengo que seguir cojeando, seguiré cojeando. Estoy haciendo un ejemplo. ¿Ya? ¿Me entiende? Claro que sí. Pero yo voy a estar con el Señor. Yo necesito. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se imagina? Entonces, por eso el ambiente espiritual sobrenatural es extraordinario. Es maravilloso. ¿Ya? Y entonces la gente, los espíritus inmundos dicen que salían de estos, dando voces. ¿Se recuerdan ustedes el demonio de Gadara? ¿Se recuerdan de ese pasaje bíblico? Hagan memoria, por favor. Ustedes son lectores de la Biblia. Se saben todas las páginas de la Biblia. ¿Cómo no se van a acordar de eso? ¿Se recuerdan de eso? ¿Cierto? Y cuando Jesús empezó a liberar al hombre que estaba ahí, ¿qué le dijeron los demonios?
A Jesús. Permítenos irnos a dónde. ¿Cierto? Y los cerdos, ¿a dónde se fueron? Al barranco. Y murieron todos. Murieron todos. ¿Ya? Aquí, hermano, es tan breve, es que es tan determinante Lucas al escribir que tengo que imaginarme que los demonios casi eran expresiones, ¿ciertos?, de forma salvaje que salían de la gente y que no sé dónde se iban. Entonces, en muchos casos, ¿cierto?, aquellos que enseñan toda esta parte, ¿cierto?, de demoniología, ya digo bien la palabra, ¿no? ¿Cierto? Entonces, se enseña que hay que estar cubierto, de alguna manera espiritualmente hablando, ¿cierto? Para que el demonio que salga de alguien no entre a mi casa o a mi vida. ¿Entiendes? Y hermano, qué lindo esto, ¿no? Ninguno se asustó. Nadie salió arrancando. Nadie corrió con temor. ¿Me entiendes? De repente la gente ve un demonio y dice, no, es que no, es una locura esa cuestión. No, a mí me dio miedo. Aquí estaba todo bajo un control espiritual maravilloso. ¿Cómo me gustaría eso? No sé, ¿quién puede decir a mí? ¿Cómo me gustaría ver esa área, ¿no?, de la liberación que la gente sale? Y ahí está. ¿Me entiendes? ¿Cierto? Y dice que salía, estando, ¿cierto?, esto dando grandes voces. Que me imagino, hermano, el griterío. El griterío. Aquí no gritaban para adentro, decían para afuera, hermano. No decían amén para adentro, sino que decían para afuera. Gritaban, pero esto es, ¿me entiende? Debe ser escandaloso. ¿Por qué? Porque a Satanás le gusta llamar la atención. Por eso normalmente cuando hay una persona que está siendo liberada, grita. ¿Me entiende? Grita. Si el demonio uno lo echa y no tiene nada que podría salir, como decimos nosotros, así muy en silencio, muy piolita. Sí, podía ser, pero entendiendo que quiere causar un trauma, que quiere llamar la atención cuando está en un espacio cerrado, donde hay gente. Pero aquí era público. ¿Me entiendes? Yo creo que de repente alguien dice, ¿a este qué le pasa? Se empezó a revolcar en el suelo. No sé, quiero tener luz de todo esto, ¿no? ¿Cierto? Imagínense ahora, de repente uno que estaba sentado ahí, cierto, que no se podía mover porque tenía su pie no sé cómo, y de repente el paralítico empezó. ¿Dice ahí o no? ¿Dice o no dice? ¿Qué dice? Y eso es, pues. Y usted cree que el paralítico dijo, oh, se me está tirando. No, el tipo hizo un gesto, pues, hermano. Algo hizo el hombre. ¿Qué le dicen a usted normalmente cuando estamos orando al Señor, ¿cierto? Y por un acto de fe haga lo que no podía hacer. ¿Sí o no? Bueno, ¿y este hombre quién le dijo eso? Nadie. Pero no me creo que se haya quedado ahí, ¿cierto?, postrado. Si era un paralítico, se levantó. Se levantó. ¿Ya? ¿Cierto? Se levantó, postrado donde sea, en la camilla, no tengo idea dónde estaría. Pero si eran traídos. Porque ya esto había corrido la voz. En Jerusalén, los samaritanos le dijeron, no sabéis nada de lo que pasó en Jerusalén. Si es tremendo, no sé. Puede ser el Mesías, no lo sé. ¿Cómo hablarían ellos entre los samaritanos? Pero lo que te puedo decir, que dicen, porque ellos no lo vieron. Dicen, porque eran samaritanos, no estaban en Jerusalén, no eran judíos, no estaban allí. Pero dicen que la sombra de estos discípulos, de estos apóstoles, la sombra de ellos sanaba. Usted ve, ¿qué cree usted? La expectativa era extraordinaria. Claro, si a usted le dicen que ¿cierto?, que allá en el cerro tanto, en la punta del cerro tanto, si usted va allá, algo le va a pasar. Usted va. Y aunque sea, como sea, llega allá. ¿Sí o no? Bueno, la expectativa era igual acá. Y los cojos eran
sanado. ¿Me entiendes? Eso es. La gente que tenía problemas, ¿cierto?, de las articulaciones, ¿cierto?, de problemas de inmovilidad, eran sanados. Y seguramente si a alguien le faltaba parte de la extremidad, no me cabe duda que Dios le daba una extremidad nueva en forma natural. ¿Por qué se le iba a hacer difícil a Dios hacer un elemento nuevo en nuestro cuerpo cuando Él nos hizo? No cuesta, hermano. Lo que cuesta es creer que Dios lo puede hacer. Esto, hermano, esto causó una expectativa de tal magnitud. Yo me imagino luego el familiar, la esposa del hombre que estaba paralítico, ¿cierto? El pariente cercano, allí estaba, los que se conocían, los que vivían en la misma cuadra, cerca en su casa. Me imagino con la alegría que vio al otro. Y empezó este otro y este otro. Y ese que estaba, cierto, poseído, de repente lo ven con las manos, no sé, levantadas, haciendo un gesto divino, mirando el cielo. El tipo era distinto. ¿Está imaginándose el cuadro, hermano? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? La gente empezó a alegrarse. La gente empezó a gozarse, dijo, oh. Y empezaron a ver, ¿me entiendes? Por causa de este hombre que nos habló de Cristo. Mejor dicho, el Evangelio nos trajo gozo, nos trajo alegría, empezó a liberar. Hermanos amados, ¿cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos somos libres de toda esclavitud? ¿Cuántos de verdad somos limpiados por la sangre de Jesucristo? Hermano, entonces no va a haber gozo aquí en este lugar. Aquí en este lugar debe haber gozo siempre, siempre. Siempre debe haber gozo, hermano. No solamente un día, no solamente una hora, no solamente un momento. Siempre debe haber gozo. Y usted tiene que cantar con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque usted es esa criatura que ha sido alcanzada por el Evangelio del Señor. Por el Evangelio del Señor. ¿Ya? Bueno, si seguimos a la Escritura, queremos que termine, queremos que sea un cuento, una narración feliz, que termine con algo feliz. Y lo que viene no es tan feliz, de alguna medida. Porque aquí uno ve por qué esta gente fue liberada. ¿Por qué esta gente tenía espíritus inmundos? ¿Cierto? ¿Por qué había gente todavía en estados paralíticos o estaban cojos? Porque había un hombre que los tenía poseídos. Un hombre que le contaba cuentos. Un hombre que realmente hacía magia para tenerlos cautivos. ¿Ya? Sí, un hombre que estaba allí. Y entonces la gente empezó a creer lo que Felipe le decía. Lo que Felipe decía. Pero note, sigamos, verso 9, tenemos que llegar al 13. Voy en la mitad de la predicación, estoy bien. ¿Ya? Pero había un hombre. Que ese pero había es una advertencia. Miremos este cuadro. Recuerde que Lucas nos está haciendo mirar el cuadro de Felipe. Felipe nos pone entonces, porque Lucas pone a Felipe como el cuadro que tenemos que ver plenamente, como hijo de Dios siendo usado por el Señor a través del Espíritu Santo. Y entonces pone los acontecimientos. Nos puso lo mejor primero. Gracias, Felipe. Gracias por Felipe. ¿Ya? En que Lucas, cierto, narra esta área y dice ahora. Pero ahora viene y pone una situación que aparentemente nos causa alegría, nos llama con gozo. Pero dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía ¿qué? Que eso es brujería, hermano. La palabra en el griego es brujería. El tipo no hacía nada bueno. De bueno. Salía nada bueno. El tipo era malo del malo. ¿Ya? Entonces, la magia que hacía en aquella ciudad, dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El hombre
amaba el poder. El hombre deseaba el poder, el dominio sobre la gente. ¿Me entiendes? Todo esto le pasó, a Simón le pareció espectacular lo que estaba sucediendo. Ahora, que sus ojos estaban viendo, pero sus ojos estaban viendo no una mentira, una verdad. Lo que estaban aconteciendo era una realidad. Él lo había tenido engañado, él lo había tenido bajo el sometimiento de la autoridad del diablo. Pero vino uno y los liberó, que se llama Cristo el Señor. Por eso, entonces usted puede decir, bueno, que es tremendo, que es espectacular, porque en otras partes, ¿cierto?, se predica el Evangelio y no necesariamente tienen que empezar a ocurrir todas estas señales o estas liberaciones, pero se predica el Evangelio y la gente se convierte. Pero aquí en este caso, ¿cierto?, era producto de lo que este hombre hacía con los samaritanos. Los tenía bajo esta posición demoníaca. ¿Ya? Entonces, la gente que estaba allí en Samaria era engañado por este hombre. Y este hombre hacía, ¿cierto?, uso del engaño para decir que tenía poder. Y a lo mejor hasta poder de lo alto o de Dios. A este oían atentamente todo, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Eso es lo que veían en él, en Simón. Creían que era eso. No era eso. Era un engaño, una falsedad. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces, le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Ya? Mucho tiempo. Pero, esos peros en la escritura son fabulosos. Me gustan, son extraordinarios, porque es como cambiarte. Pero toma atención, mira lo que te voy a decir. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿ya? Lucas sigue ocupando a Felipe como el ejemplo. Pero usted sabe que no estaban creyendo en Felipe, estaban creyendo en lo que decía Felipe. O de quién hablaba Felipe. ¿Y de quién hablaba Felipe? Según el verso 5, de Cristo. Por lo tanto, entonces, ¿en quién estaban creyendo? En Cristo. Ya quiero que no se pierda de eso. No que estaban creyendo en el hombre, estaban creyendo en lo que, ¿cierto?, Felipe predicaba y era de Cristo. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Ahora, tome un respiro. El evangelio del reino de Dios. Lo que Felipe estaba haciendo, y es lo que tenemos que considerar nosotros, hermanos, ¿ya? Que cuando se predica el evangelio, se predica el gobierno de Dios. Se predica la autoridad de Dios. Se predica, ¿cierto?, el poder de Dios. Todas esas áreas, ¿me entiendes? El gobierno. Que estamos estableciendo el gobierno de Dios. Lo que Felipe estaba haciendo, que trajo la autoridad de Dios en Cristo, la estableció en Samaria. La estableció sobre esta gente que empezó a creer, a esta gente que fue sanada, liberada y que tuvo señales, prodigios y milagros sobre sus vidas. Yo no sé cuántos de ustedes están siendo guiados por el gobierno de Dios o el gobierno de Cristo. La autoridad del Señor sobre nuestras vidas. Por eso no es que me voy a comportar bien, no, yo tengo una autoridad, tengo un gobierno. Yo debo hacer esto por uno que me gobierna, que me ordena, que me dice lo que debo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Que yo no hago una cosa porque simplemente se me dijo que la hiciera. No, se ha establecido el gobierno de Cristo en mi vida. Y eso es lo que se está estableciendo en Samaria, el gobierno del Señor. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, Felipe, siendo usado por el Señor, no le importó que este hombre, Simón, estuviera allí y estuviera haciendo. No tuvo ningún problema. Felipe no miró a Simón como un adversario. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Quién? Felipe. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu nunca ve al adversario. Porque el adversario para uno está derrotado. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Está derrotado. ¿Me entiende? Y eso es una cosa clara sobre nuestra vida. Que, hermanos amados, no mire al diablo como alguien que le puede hacer algo a usted. No, si él está derrotado.
Usted tiene el gobierno, tiene la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la autoridad del Santo, de Cristo. El poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Si algo estás viviendo con Dios, no pongas en duda que no lo puedes hacer. Si Dios te lo dio, va a ocurrir. Porque está bajo la dirección de la autoridad de Dios. No puedes estar diciendo, no, es que a lo mejor fue un sueño de poroto. No. Si Dios me dijo, si yo lo capté, si lo recibí en mi espíritu, sé que Dios lo va a hacer. Sé que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un buen aplauso al Señor en esta hora. Vamos, eso es. Gracias, Jesús. Eso es maravilloso, hermano. Aleluya. Entonces creyeron en Felipe, que anunciaba entonces el evangelio del reino. Qué cosa más maravillosa, ¿ya? Para que esta gente conociera lo que es la autoridad, supiera quién era el Mesías, qué traía este hombre. Que este es el reino de Dios, el evangelio del Señor, que cuando se establece en la vida trae lo mejor para la gente. La gente cree que es una religión y cree que le van a hacer esto y que le van a hacer esto otro y que le cuentan cuentos. No, hermano, cuando se establece el evangelio en la vida de alguien, ese alguien vive feliz. No porque tiene todo lo que quiere tener, no, porque Cristo lo hace feliz. Cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Ay, ¿cuántos dicen amén? Sí. Y entonces el Señor me recordaba tiempo atrás que estuve viviendo ciertas situaciones muy complicadas. Y me dijo, ¿no te he dado una congregación para que la ministre? Gózate con lo que te he dado. Y entonces yo no podía entender que debía seguir como amargado por situaciones especiales que me habían ocurrido ministerialmente. No. Muchas veces ¿cierto? Echa de menos, o otros, ¿cierto? Salen, se van, etcétera, etcétera. Y uno piensa en ellos. Pero, hermano, no quiero pensar simplemente qué pena fue por toda esa situación que se fueron. No, quiero pensar por los que se quedaron. Quiero gozarme con los que se quedaron. Quiero alegrarme con los que se quedaron, con los que son hijos del Señor y alaban a Cristo el Señor y siguen viniendo más y más y más y más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, te quiero llevar al texto. Gózate con el evangelio que tienes. Gózate con el evangelio que tienes. Ya estás pidiendo qué quieres tener. No, ya lo tienes todo con Cristo. Ya está Cristo en tu vida, está el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor estás enfermo, tienes problemas, tienes circunstancias difíciles, pero gózate con lo que tienes. Mire, se me viene una idea, un ejemplo. Mucha gente viene, compra casas o tiene una casa nueva, qué sé yo, y es tan grande la casa y no haya cómo llenarla. Y se enoja porque no sabe cómo llenarla. ¿Por qué no se goza con la casa que tiene? Aunque sea un espacio vacío. Oh, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro que dice que le da rabia porque dice, no sé dónde poner esto. Claro, si ya no tiene más espacio. Gózate con todo lo que ya tienes. Oh, Dios. Entonces aquí, hermano, hay que gozarse. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Nosotros debiéramos ser los hombres más felices, hermano. Debemos tener una sonrisa genuina. Ver a gente con gozo permanente. No es que no quiero ser hipócrita. Si la Escritura no me dice ponte triste, la Escritura me dice que el amor del Señor echó fuera el temor. El amor del Señor echa fuera el miedo, echa fuera esto. ¿Cuántos dicen amén? Echa fuera todo. Que Cristo. Y entonces, ¿qué lugar me da para que yo esté así? Ninguno. ¿Qué lugar me da? Con gozo, con alegría. Si aunque esté acostado, no, cántale, dice. El salmista dice, aunque estés en la cama y a lo mejor ese puede estar enfermo, pero cántale. Alábale. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Cuando tú escuchas por ahí a una persona cantar, aunque cante cualquier canción, ¿cierto? De cualquier persona, dices, anda alegre este tipo. ¿Sí o no? Y nosotros decimos, ¿qué te pasó? Nada. Y le ponemos color, que Cristo venga, que Cristo... Y no nos gozamos.
Somos raros, ¿no? O queremos ser hijos del rigor, del sufrimiento. Está bien, si no le gusta el plato de poroto, pero cómaselo con una alegría igual. Agradezca al Señor. Está bien, deje la cebolla de lado si no le gusta la cebolla, la zanahoria, lo que quede, ¿me entiendes? Pero, cosa, tiene un plato. A mí me gusta decir, no, alégrese, otros no tienen ni para comer ni eso. Ni eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a alegrar en esta hora? ¿Cuántos van a salir contentos en esta hora? ¿Cuántos van a mantener gozo y alegría en el Señor? Recuerda que la autoridad del Señor bajo el gobierno de su reino está en nosotros. Segunda cosa. Y el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó? Se bautizaron hombres y mujeres. Hombres y mujeres. De los que habían creído. De los que habían. ¿Ya? Y entonces de esa forma, ¿cierto? Hay que tener. Esta gente que creyó a lo que Felipe decía, es esa gente la que tiene que perseverar, creer en el Señor. ¿Por qué digo esto? Ya, súbalo chicos la música, pero ya estoy terminando. Verso 13. También creyó ¿quién? Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba sorprendido o atónito. Ya, ¿cierto? Estaba como admirando todo esto. Y una vez más digo, ¿cierto? Este hombre hacía una comparación de lo que él hacía, que era engañoso, que era mentira, con respecto a lo que sus propios ojos estaban viendo. Que era gente que realmente estaba allí en una situación que ninguno podía hacer nada, pero ahora está diferente, está distinto. Está caminando, está sano, el otro está liberado. ¿Entiendes? ¿Quién sabe cuántas personas Simón ayudó que fuesen poseídos por el diablo? Ahora, este es un hombre bien particular y el cuidado que hay que tener, ¿ya? ¿Cierto? Yo pensé en este versículo y quiero decirle lo que yo pensé, que me pudiera a mí sacar como una conclusión. Tengo que tener cuidado, ¿cierto? ¿Ya? Con las personas porque yo no veo el corazón de ellas. ¿Ya? Tengo que tener cuidado, ¿cierto? No importando lo que son, lo que digan y lo que dicen creer. Tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no conozco su corazón. Me salta esta duda, y ya la vamos a ver posteriormente cuando hablemos un poco más de Simón, de este hombre. ¿Ya? Y viene nuevamente a recordarme el Señor ese versículo que lo he usado muchas veces. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué creyó Simón? Son preguntas que pudiéramos hacernos. ¿Por qué se bautizó? Ya. Ahora, si nosotros recurrimos a lo que Felipe estaba, o cómo estaba, o la facultad que tenía Felipe, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, cualquiera de nosotros pudiéramos pensar de que Felipe, ¿cómo no se dio cuenta de quién era Simón? ¿Ya? ¿Qué es lo que quería Simón? ¿En qué busca? ¿Por qué se acercó tanto a Felipe? ¿Quería ser su discípulo? Preguntas que salen solamente de este texto, de este versículo 13. Son muchas cosas, ¿no? Y entonces el cuidado que hay que tener, y por eso la Biblia, diga la Biblia, o la palabra del Señor tiene respuesta para todo. Y yo descanso en esto, hasta aquí. No estoy mirando lo que sigue con Simón, no, estoy mirando hasta ahí. ¿Ya? Y digo, Señor, tu palabra dice, ¿cierto? Que por su fruto los conoceremos. Yo no puedo ver el corazón, pero sí puedo ver lo que el Evangelio hizo en esa persona. Yo puedo ver, ¿cierto? Porque hay gente que puede venir aquí. Y discúlpeme, ojalá no sea usted el que está aquí ahora, ¿no?
lo que voy a decir. No, espero que no sea así. Que hay gente que puede venir aquí, puede levantar las manos, puede haber creído, puede orar, puede ser bautizado. Pero ¿qué hay dentro de su corazón? Hay gente que lee la Biblia, que estudia la Biblia, ¿y qué hay en su corazón? Terminemos con alegría, hermano. Es una reflexión nomás pequeña. Pero cuando llega el Evangelio, hay gozo. Hay gozo. ¿Cuántos dicen amén? Hay alegría. Ya, dejemos a Simón, lo vamos a seguir analizando, no se preocupe. Pero para que usted piense. Alegra tu corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo? Pónganse de pie los que tienen a Cristo. Eso es. ¿Me entiende? ¿Cierto? Usted lo confesó a usted. Y cuando vino el Señor a su vida, ¿qué dijo usted? Señor, gracias que te tengo. Hoy día que ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué ha pasado el tiempo? No sé cuántos años. ¿Me entiende? ¿De qué edad? ¿Qué tiempo? Pero ha pasado el tiempo positivamente. Y tú tienes a Jesús. Tienes a Cristo. A lo mejor tú ni yo somos los más santos de los santos. Pero sí tenemos a Cristo. Sí creemos en eso. Sí vamos a seguir pensando en el Señor. Ya, ¿cierto? La gente cuando tiene a Cristo tiene un arrepentimiento genuino. Genuino. Ya. Y usted puede llamar al Señor, Señor, porque usted tiene un arrepentimiento genuino. Tiene al Espíritu Santo. Está dentro de usted. Y yo quiero que usted se vaya con gozo y con alegría. ¿Ya? ¿Cierto? Que vaya pensando, Señor, gracias. Que cuando vengan las dificultades me voy a acordar de que soy tu hijo, soy tu hija. Que cuando venga el problema o venga la enfermedad me voy a recordar que soy tu hijo, soy tu hija. Y que si yo te creo, tú puedes extender tu mano del cielo y tocar mi cuerpo, tocar mi situación, cambiar mi circunstancia, dar alguna señal, porque el gobierno tuyo está en mi vida, se ha establecido en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, mi esposo, mi esposa. Cuando dicen amén, levanta tus brazos al cielo, dale gracias, vamos, pero con gozo, con alegría. No quiero que estés ahí, no, dale con gozo. Aún si corren lágrimas, pero con gozo, de alegría, de gozo. Porque el Señor está contigo. Lo que viene posteriormente en tu vida, con más gozo todavía. Cuando llegues y logres algunas metas tuyas personales. La universidad, salir de cuarto medio, casarte, tener hijos, una casa. Lo que venga, hermano. Ten gozo, ten alegría. El reino se está estableciendo en tu vida. Él se está estableciendo. Estás conquistando, estás saliendo fuera. Hay cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes, señorita, alégrate. Tienes a Cristo en tu corazón. Familia, hijos de Dios. Oh, esposo, esposa. Tenemos a Cristo el Señor, a quien llevamos al hogar, a quien podemos decirle a la gente lo que Él está. Así que hay que gozarse, hay que alegrarse. Es una noche para decir gracias, Señor, porque vendrán señales que tú estás conmigo. Vendrán señales. Mi hijo se va a convertir, mi esposo se va a convertir, alguien va a pasar delante de mi familia. Oh Dios, ¿cuántos dicen amén? Algo va a ocurrir, algo va a acontecer. Las cosas van a cambiar, todos los hechos serán diferentes. Oh, alábale, dale gracias. Dale gracias al Señor. Es un tiempo maravilloso. Empieza a mirar. Si ya ha llegado el Evangelio a tu vida, los de tu casa serán salvos. Serán salvos. Aleluya. Ni por mucho dolor que te hayan causado, ni las dificultades que tú tengas con ellos. No importa. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Hace lo que hizo Felipe. Háblale de Cristo. Háblale del Señor y verás que las cosas van a cambiar. Van a cambiar, van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, como hijos tuyos te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor. Oh, permite, Señor, que la gente, espiritualmente voy a hablar, los paralíticos se levanten. Señor, los que están poseídos, tienen alguna amargura, alguna atadura, sean liberados, Señor. Oh, Padre, que alguno que tenga alguna dificultad, circunstancia, sea, Señor, una señal para ellos. Aquellos que te están pidiendo algo, tengan una señal de lo que tú le vas a dar, Señor. Oh, Padre, de la misma manera como se predicó a Cristo, queremos que Cristo sea manifestado en nuestra vida, sea manifestado en nuestra
nuestra vida, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Cristo, Cristo sea. Es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús el Señor. Él es el Cristo, el Señor y el Cristo, el Señor y el Cristo. Alguien que le dé un aplauso, alguien que diga amén, alguien que diga aleluya, alguien que diga gloria a Dios. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres todo para mí. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Señor, gracias, Jesús. No hay otro, no hay otro, no hay otro como Él. A Él le damos toda la gloria, toda la honra. Duerme en paz esta noche. Duerme con gozo, con alegría. Tranquilo. En paz me acostaré. Y asimismo dormiré. ¿Por qué? Solo tú verás, ¿cierto? Y esa es la gracia del Señor. Él está. Por eso podemos andar en paz. Levanta tus brazos al cielo. Toda enfermedad se va de tu cuerpo, de tu familia, de los tuyos. Esposo, esposa, hijo, hija enferma. Se han liberado de toda enfermedad. En el nombre que es sobre todo nombre. Por ese poder que viene de lo alto. Bajo la autoridad de Jesucristo. Manifestada por su palabra. Toda necesidad es cubierta en el nombre de Jesús.
Oh Padre, ahora en el nombre de Jesús, que tus hijos reciban lo que han venido a buscar. Todo aquello que está, Señor, en la dirección de tus propósitos para nuestra vida. Señor, te pediremos lo que está en tu propósito para nuestra vida. Para que tú seas glorificado en nosotros, Señor. No siendo los mejores, pero nos amaste de tal manera, Señor, que hoy día somos tus hijos e hijas y podemos darte la gloria. Padre, que vengan señales claras, distintivas. Señor, que al ojo, a la vista, se pueda, Señor, ver, divisar. Y que espiritualmente tengamos la sensibilidad, Señor, de entender lo que está ocurriendo. Señor, y por último, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Y abre nuestros oídos espirituales para entender quién es el que habla y qué es lo que habla. Padre, muchas gracias. De regreso a casa, Señor, vaya con gozo. Que al saludarte uno u otro hermano, Señor, se sienta la alegría de ser un hijo de Dios, una hija del Señor. Padre, muchas gracias. Que seamos bendecidos una vez más. Padre, gracias por tu amor infinito. Gracias por este lugar que nos das para congregarnos. Gracias por todo, Dios, el proceso para hacerlo, Dios, el dinero que tenemos que invertir. Gracias por darnos, Señor. Nos alegramos de ver un lugar donde, Señor, en la semana venga tu pueblo a alabarte, a glorificarte, Dios. Señor, quito las amarguras que han venido por noticias, situaciones, circunstancias, Dios. Que el dolor se vaya de nuestros hogares. Es tiempo que empieces a reír, mi hermano, mi hermana. Es tiempo que empieces a gozarte de lo que Dios te ha dado. Oh Dios, gracias. No veas siempre el cielo nublado, oscuro, gris. Velo. Él es el sol de justicia. Él es el sol de justicia. Y quiero decirte que Él está todas las mañanas y todo el día. Él es nuestro sol y Él está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sea tu pueblo lleno de gozo y de alegría. Padre, gracias. En el nombre de Jesús les bendecimos, hermano y hermana, para que la gloria de nuestro Dios esté sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo. Aleluya, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Alguien diga gracias, alguien diga amén, alguien diga aleluya. Eso es. Tan hermoso es el Señor. Gracias, Jesús. Eso es. Despide de tu hermano, de tu hermana con gozo, con alegría. Eso es. Gracias. Qué hermoso haber estado contigo en esta hora. No, Dios te bendiga. Te esperamos el domingo ahí seguir con la palabra del Señor. Buenas noches, bendiciones. Para aquellos, si hay algún matrimonio.